queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les quería compartir una porción de la palabra en Santiago 1, del 22 al 25. Dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no lo obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Que realmente sea este tiempo de escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica y ponerla en nuestro corazón, que sea una semilla sembrada en nuestra vida, en nuestro interior, para que dé fruto, que esa palabra que escuchamos podamos ser hacedores, podamos ponerla por obra. Oramos en este tiempo para que esta palabra que hoy traen sea de bendición para todos los que escuchen. Gracias, Señor, gracias por este tiempo, Padre amado, gracias porque tú nos das, Señor, tú nos instruyes en tu palabra, tú nos das, Señor, ese alimento espiritual todos los días, Padre. Que podamos, Señor, escuchar tu palabra y ponerla en práctica, Señor, que sea de bendición para cada uno de mis hermanos, para los que están sumándose, para los que comienzan, Señor, a tus caminos, para el que ya necesita, Señor, de ti, para el que está buscando, Padre. Gracias, bendecimos a cada uno de nuestros hermanos que van a escuchar este mensaje y que sea de bendición esta palabra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sobre la tierra, buscando verdaderos que te adoren en espíritu y verdad. Día y noche cantarán y no se cansarán, porque tú eres mi fuerza. En tu alegría en mí está, aunque un ejército acampe contra mí. A ti yo clamaré, a ti te buscaré, Señor. Y aunque ande por el valle de la muerte, de nada temeré, de nada temeré. Estás aquí conmigo, eres todo que necesito. Estás aquí conmigo, eres todo lo que necesito. Tus ojos están sobre la tierra, buscando verdaderos que te adoren en espíritu y verdad. Día y noche cantarán y no se cansarán, porque tú eres mi fuerza. Y tu alegría en mí está, aunque un ejército acampe contra mí. A ti yo clamaré, a ti te buscaré, Señor. Y aunque ande por el valle de la muerte,
de nada temeré, de nada temeré. Y aunque un ejército acampe contra mí, a ti yo clamaré, a ti te buscaré, Señor. Y aunque ande por el valle de la muerte, de nada temeré, de nada temeré. Estás aquí conmigo, eres todo lo que necesito. 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 Buenas tardes, amados y amadas. Siempre es un privilegio poder compartir la palabra de Dios y en esta ocasión me ha tocado a mí para poder hacerlo, así que vamos a orar y pedir al Señor que Él sea quien traiga revelación sobre esta palabra y nos dé la capacidad de poder ponerla por obra. Señor, te damos gracias en este día porque tú siempre estás. Gracias porque en todo tiempo tú nos cobijas, tú nos guardas, tú nos levantas. Gracias, Señor, porque podemos compartir tu palabra con libertad. Gracias, Señor, por este tiempo y te pedimos que tu palabra sea una semilla sembrada en corazones que sean fértiles y donde ella pueda germinar. Donde esa semilla traiga frutos, Señor, frutos a 100 por 1 y permita que tu iglesia sea levantada, sea empoderada en este tiempo para poder conquistar la tierra que tú nos has prometido. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En estos tiempos difíciles que estamos pasando y en cualquier tiempo donde nosotros podamos vivir situaciones difíciles, situaciones desagradables, situaciones que a veces no son lo que estamos acostumbrados, generalmente siento decir a las personas, o mismo yo lo he dicho, estoy pasando un desierto. Y encuentro en la palabra que mucha gente ha pasado desiertos. Los personajes más importantes de la Biblia siempre han tenido un desierto antes. Y cuando pensamos en un desierto, pensamos en un lugar árido, muy frío por las noches, muy cálido en el día, sin nada para ver, con mucha soledad, animales salvajes, un lugar desagradable. Sin embargo, si nosotros miramos en la palabra, encontramos que las personas que pasaron por esos desiertos siempre salieron fortalecidas, siempre salieron llenas del poder de Dios para poder enfrentar y hacer lo que tenían que hacer, para cumplir su propósito. Por ejemplo, Moisés, él había sido criado con Faraón, al lado de Faraón, en un palacio, tenía un muy buen bienestar. Sin embargo, por situaciones que están en la palabra, en Éxodo 3, que ustedes lo pueden encontrar, Moisés terminó en el desierto. Allí encontró
a una persona que cuidaba ovejas, le dio trabajo y comenzó a cuidar ovejas en el desierto. Estando en ese lugar, un día ve arder una zarza, una planta que naturalmente cuando se enciende se consume enseguida. Sin embargo, esta zarza no se consumía. Él se acercó para ver qué es lo que estaba pasando y recibe de la misma voz de Dios un llamado para libertar nada más, nada menos que a la nación de Israel. Otra cosa que encuentro es Jacob. Jacob se había peleado con su hermano, había tenido unos problemas familiares que lo llevan a huir de su casa. Camina por el desierto y hasta que se cansa y se acuesta a dormir con una piedra debajo de su cabeza. Tiene un sueño y en ese sueño él ve una escalera que llega hasta el cielo, que ángeles subían y bajaban, y el mismo Dios le da una promesa que alcanza a todas sus generaciones. Encuentro que Abraham, el padre de la fe, había sido llevado por el Señor hasta el monte para sacrificar a su hijo. Sin embargo, en el momento que él iba a sacrificar a Isaac, su hijo, él ve la provisión de Dios en un carnero que estaba enganchado en un zarzal detrás de él. Y fue él el que pudo sacrificar en vez de su hijo. En Primera Reyes 19, 4-7 vemos que Elías había bajado fuego del cielo, había degollado 400 sacerdotes de Baal, había hecho cosas maravillosas en ese lugar. Sin embargo, cuando se entera que Jezabel había dicho que lo iba a perseguir hasta matarlo, él se asusta y huye al desierto, huye a ese lugar y se esconde, temeroso. Sin embargo, es visitado por ángeles y en ese lugar es alimentado por ángeles. Y los ángeles le dicen, levántate y come porque largo camino te espera. Elías ya quería morir, él se había sentado en un lugar y decía, ya quiero morir, Dios, no quiero seguir. Y sin embargo, todavía tenía una tarea para hacer. En Mateo 4:11 vemos al mismo Jesús, que fue alimentado sobrenaturalmente en el desierto después de vencer al diablo. Y salió allí fortalecido y preparado para cumplir el propósito de salvarnos. O sea que no importa el contexto en el cual estemos, cada vez que entramos en un desierto o en un lugar diferente al que estamos acostumbrados, que quizás no es cómodo para nosotros, o es desolado, o nos produce angustia o incertidumbre, tenemos que saber que Dios nos metió en ese lugar y que si Él nos permitió estar ahí, por algo es. Y hoy quiero recordar a una mujer que también tuvo que pasar un desierto. Ella se llamó Agar. Agar es una mujer de la que solamente se la menciona muchas veces en los mensajes, pero nunca había yo no me había puesto a investigar sobre su vida y qué es lo que había pasado. En los tiempos de Israel, cuando una esposa no le daba hijos a su marido, por razones de tener descendencia, se usaba que las siervas de las señoras podrían ser las que podrían traer un hijo a través de ella a la familia. Y este fue el caso que pasó. Sarai y Abraham, todavía no habían sido cambiados sus nombres, no podían tener hijos, no habían tenido hijos y ya eran de edad avanzada. Entonces Sarai le ofrece a su esposo tener un hijo con Agar. Ella queda embarazada, pero ¿qué pasa? Cuando ella se sabe embarazada, comienza una tensión con su señora, una situación difícil. Ella menosprecia a su señora porque no podía tener hijos y entonces el conflicto se agrava. Sara empieza a afligir a Agar y Agar se va de la casa. ¿Y a dónde se va? En Génesis 16 del 7 al 11 encontramos esta palabra. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora,
ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. En este encuentro que tiene el ángel con Agar, ya le hace una promesa: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada por la multitud. Y le da el nombre del niño, que es Ismael, que significa Dios oye. Ella vuelve a la casa de su señora, nace Ismael, empieza a criarlo, pasan 13 años de esto, y un día Dios visita a Abraham. Lo visita y le cambia el nombre, tanto a él como a su esposa, de Abraham a Abraham, de Sarai a Sara. Y les hace la promesa de que ellos van a tener un hijo, de que el hijo van a ser de Sara. Y entonces nace Isaac, nosotros sabemos toda esa historia. ¿Y qué pasa con Agar? Sara, al ver que ella ahora tenía a su hijo, un día le dice a su esposo: yo no quiero que mi hijo participe con Ismael, con el hijo de Agar. Y empezaron las rivalidades otra vez, hasta que ella le pide que la despida. Agar otra vez se encuentra desolada, sola, y Abraham le da un odre de agua y un poco de pan y la despide. Con mucho dolor, me imagino, porque Ismael era su hijo. Sin embargo, ella tiene que salir. Y dice Génesis 21, del 14 al 19, esta historia. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó la voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. ¡Qué maravilloso esto! Dios le abrió los ojos a Agar. Ella veía todo destruido. Ella había olvidado la promesa de que de ese hijo Dios haría una nación grande, multitudinaria. Pero ella, en el momento difícil, en el momento de soledad, de haber sido lanzada fuera de la casa con su hijo, ella se olvidó de la promesa del Señor. Pero tampoco podía ver nada más que su dolor. No podía ver otra cosa. Entonces el ángel, el Señor, le abre los ojos en medio de esa desesperación. Y el muchacho, al clamar el muchacho y tener una promesa de parte de Dios, el Señor escuchó. Agar en su mente tenía muchas preguntas y pocas respuestas. Sin embargo, Dios le había dado una promesa. Solo podía ver su circunstancia, pero el plan no era que el muchacho muriera. El plan era que iba a ser una gran nación. Siempre las circunstancias que no nos son gratas, que traen temor, incertidumbre, sufrimiento, llanto y clamor a nuestra vida, no siempre es tan malo, no siempre es tan malo. Generalmente podemos ver solamente las carencias en ese momento. Agar estaba allí desesperada, esperando que su hijo muera, pero Dios le abrió los ojos y encontró que allí nomás, ahí al lado de ella, había una fuente de agua. Nosotros usamos esta expresión muchas veces.
Cuando estamos atravesando tiempos difíciles decimos estoy en un desierto. Lo he escuchado mucho, especialmente estos últimos meses. Sin embargo, debemos saber que estos son tiempos en el que a nuestra vista parecen difíciles, son usados por Dios para bien. Él nos mete en esos lugares. Es necesario sacarnos de nuestra rutina. Es necesario sacarnos de la comodidad que teníamos. Es necesario ser preparados en este tiempo para que el Señor use a su iglesia en la conquista de la tierra que Él nos ha prometido. El Señor nos mete en esos lugares primero para procesar nuestro carácter. Nosotros muchas veces andamos por la vida con el carácter que tenemos y a veces nos dicen, ¡ay, qué carácter! Y bueno, yo soy así. Sin embargo, el Señor necesita procesar ese carácter para que podamos tener el dominio propio necesario para que ese carácter sea afable y conquiste nada más que con esa delicadeza que puede tener el carácter, un carácter transformado. El Señor nos mete en los desiertos para poner a prueba nuestra fidelidad a Él. A veces nos cuesta venir a las reuniones cuando todo está bien y decimos sí, amamos al Señor, pero siempre hay algo al que rendimos más que al Señor. Muchas veces nos pasa, no somos tan fieles como decimos o como a veces hasta lo creemos. En esos desiertos Dios pone a prueba nuestra fidelidad. No porque Él no lo sepa, sino porque yo necesito conocerme, para que aprendamos a depender únicamente de su provisión. Es otra de las causas por las que Dios permite esos desiertos. La tercera razón por la cual el Señor nos permite estar en estos desiertos es para que aprendamos a depender únicamente de su provisión. En los tiempos en que nosotros podemos manejarnos, podemos trabajar, muchas veces no nos acordamos que Dios es Jehová Jireh, es nuestro proveedor. Y Él le encanta que nosotros podamos depender de Él aún para las cosas cotidianas. Otra de las razones es para que podamos obedecer a Dios más allá de nuestras emociones. Muchas veces por nuestras emociones decimos, sí, yo voy a obedecerte, Señor, pero yo voy a hacer lo que vos quieras, yo voy a ir a donde vos me mandás. Pero en la primera cosa que surge en nuestras emociones, fallamos. Tenemos que aprender a obedecer más allá de los momentos difíciles, más allá de lo que me resulta cómodo, más allá de mis emociones. ¿Para qué más el Señor permite estos desiertos? Para que aprendamos a hablar en fe. Para que podamos no decir lo que vemos, sino lo que creemos, porque no vivimos por vista, nosotros andamos por fe, no por vista, porque si fuera por vista todo está mal, todo está horrible y tendríamos razón de rezongar, pero nosotros vamos y vivimos por fe, nos movemos por la fe que tenemos en el Señor, por la fe en las promesas que el Señor nos ha dado. Agar en ese momento no se acordó de la promesa, no tuvo la fe de decir, no importa lo que me esté pasando, el Señor dijo que va a haber una nación desde mi hijo. Sin embargo, a nosotros nos pasan estas cosas. En esos momentos necesitamos hablar en fe. Necesitamos también que se agudicen nuestros sentidos espirituales. Es necesario que nuestros ojos y nuestros oídos espirituales se abran a lo que Dios tiene para nosotros, porque eso está en el reino espiritual. Y si nosotros no podemos ver, nos va a pasar lo de Agar. Ella va a desesperarse y ponerse lejos de su hijo para no verlo morir. El niño va a gritar, va a llorar porque no tienen agua. Sin embargo, estaba allí la fuente. Pero fue cuando Dios le abrió los ojos que Agar pudo ver que estaba la provisión, estaba ahí lo que ellos necesitaban. Necesitamos también nosotros que nuestros sentidos espirituales sean agudizados en el desierto. ¿Para qué más es necesario estos desiertos? Para darle a Dios lo que nos pide. Abraham fue llevado al desierto para entregar su hijo. Y él fue confiado en que Dios iba a proveer, porque él dijo, iremos, adoraremos y volveremos. Y eso fue lo que pasó. Dios proveyó, ellos pudieron adorar con ese carnero que había allí,
lo sacrificaron, pudieron adorar al Señor y volvieron. Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Todo lo que tiene que ver con el propósito para el que hemos sido llamados, Dios nos lo va a usar, va a hacer lo que sea para que lo podamos usar y lo podamos alcanzar. Cada vez que nosotros somos llamados para una tarea, es necesario ser totalmente procesados para cumplirla eficazmente. Mientras comenzamos a andar este camino, vemos que vamos a ser entrenados, enseñados, fortalecidos, alimentados, alineados. Todo debe crecer en nosotros. Cristo debe crecer en nosotros. Nuestra fe en Cristo debe crecer en nosotros. Nuestra seguridad de la provisión de Dios tiene que crecer en nosotros. Debemos morir a nuestras viejas costumbres, a nuestras reacciones dirigidas por nuestra alma y poner todas nuestras emociones para que sean guiadas y dirigidas por el Espíritu de Dios. ¿Por qué es esto? Porque la Biblia dice que esto es necesario hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto dice Efesios 4:13. Por eso cada vez que estemos en un desierto, no digamos que no nos gusta, no clamemos para que sea corto, que ya podamos salir de esta. Clamemos para que sean abiertos nuestros ojos y nuestros oídos, porque sin duda, algo indescriptible y maravilloso está haciendo el Señor ahí, al lado nuestro, y es necesario que lo podamos experimentar. Que salgamos de este o de cualquier otro tiempo que no sea grato a nuestros sentidos a nuestros sentidos naturales, que salgamos fuertes, con una visión que venga del corazón del Padre, con el fruto del Espíritu Santo totalmente visible. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Eso se tiene que ver, no lo tenemos que saber, lo tenemos que vivir y lo tenemos que experimentar y lo tenemos que mostrar. Eso va a ser posible cuando tengamos en nuestro corazón la visión del Padre con el mundo, la visión del Padre hacia aquellos donde nos ha mandado a trabajar. Así únicamente podemos ser la iglesia que Cristo está buscando. Una iglesia lista, preparada para toda buena obra, fiel al Señor, que conquista, que lleva buenas noticias y a la que nadie le podrá hacer frente. ¿Saben? Josué conquistó la tierra prometida porque Moisés murió en el intento, pero había estado 40 años en un desierto. En Josué 1:5 dice: nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esa misma palabra es para cualquier conquistador. Cualquiera de nosotros que quiera conquistar su carácter, su familia, su matrimonio, su vecindario, su provincia, su ciudad, su nación, es necesario que pase por un desierto, porque de la única manera que saldrá preparado y nadie le podrá hacer frente es cuando la presencia y la persona de Cristo haya sido formada en tu corazón y en el mío. Espero que el Señor en esta tarde, en este día, toque tu corazón y puedas entender que nada de lo que pasa a nuestro alrededor ni en nuestra vida es porque sí. Todo tiene un propósito y el propósito de Dios siempre es para nuestro bien. La Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien, todas. Aún los desiertos, los momentos difíciles, las falencias, las faltas, todo nos ayuda bien. Esto es para aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados. La iglesia ha sido llamada, limpiada y preparada para conquistar, para llevar el amor de Dios, para manifestar el propósito de Dios en los confines de la tierra. Te bendigo, que esto pueda ser una realidad en tu corazón.
Amén. Como congregación, seguimos trabajando juntos para la extensión del reino de Dios. Sé parte con tus ofrendas y diezmos, y para ello podés hacerlo de diferentes formas. A través de Mercado Pago, escaneando el código QR, por transferencia bancaria o home banking, o acercándote a nuestra dirección Mitre 572 y colocando el sobre en el buzón de su entrada. Gracias por ser parte. Dios te bendiga.